Hola, ¿qué tal? Continuamos con estos combos sobre reglas creativas. Estas reglas que publiqué hace ya algún tiempo cuando cumplí los 50 años. Son mis 50 reglas para la creatividad o reglas para creativos. Y en esta ocasión quiero hablar de 3. La número 6, cambia las reglas, que justamente es algo que hacemos muy bien los creativos. La número 16, piensa con calma. Y la número 48, que habla sobre la felicidad y este tema de que la felicidad puede ser esquiva y sin embargo es algo que aspiramos, a lo que aspiramos y algo que podemos lograr sin ningún problema. Entonces, aquí te dejo con estas 3 reglas, que sean muy felices. Menos reactivos y más creativos. Regla número 6. Cambia las reglas. Bien, hoy quiero hablar sobre el fascinante tema de cambiar las reglas y esta es una de las reglas que estoy poniendo en este podcast, una regla sobre cambiar las reglas. Suena paradójico, ¿verdad? Sí, de hecho lo es, y si tú piensas en cualquier creativo somos conocidos más bien por romper las reglas que por obedecerlas. Como creativos tenemos muchas veces esa fama de ser reacios a seguir las reglas, queremos cambiar todo, queremos inventar el hilo negro, etc. Entonces, precisamente por eso estoy incluyendo una regla para poder cambiar las reglas. ¿Por qué lo hago? Porque estas reglas de alguna manera son recordatorios para mí, son cosas que a mí me han funcionado y probablemente me van a seguir funcionando, pero ¿qué tal si no te funcionan a ti? ¿O qué tal si en el futuro a mí estas reglas ya no me funcionan? Debo tener la posibilidad de cuestionarlas y de cambiarlas si es necesario o adaptarlas a un nuevo contexto para que funcionen adecuadamente. Ser creativos significa aprender a cambiar las reglas cuando sea necesario hacerlo. También ser creativo significa seguir esas reglas cuando funcionan. Y desde mi punto de vista el ser felices de alguna manera significa obedecer tus propias reglas y por otro lado tener la madurez suficiente como para cuestionarlas y saber cuándo es el momento de reescribirlas o de plano cambiarlas completamente. Por ahí dicen que no es sano romper las reglas a menos que las conozcas muy bien y que además sepas cómo usarlas. Así que primero hay que dominarlas para después poderlas cambiar y para dominarlas hay que obedecerlas. A esto se le conoce como la paradoja del genio. Y como todas las paradojas, los genios creativos de alguna manera han aprendido a dejar de ser reactivos y han encontrado esta manera de expresar su creatividad a través de las paradojas. Por lo tanto, si quieres desarrollar tu genio creativo, una de las formas de hacerlo es que a veces tendrás que desobedecer tus propias reglas, ya sea de la creatividad o de la vida o de la felicidad, y tienes que hacerlo para poderlas obedecer. Por otro lado, la misma paradoja del genio te dice que si obedeces las reglas de la creatividad o de la vida o de la felicidad, automáticamente las estás desobedeciendo. Afortunadamente para los creativos, nuestras reglas pueden ser suficientemente rígidas y suficientemente flexibles al mismo tiempo. Y te voy a enseñar cómo podemos resolver la paradoja del genio poniéndonos reglas creativas. 1. Ante cualquier regla, siempre puedes optar por reaccionar o por crear. Y en cualquiera de los dos casos, siempre puedes aprender de una regla nueva. 2. Tú puedes decidir si quieres obedecer esa regla en particular o si prefieres romperla. Y si observas tus resultados, cuando aplicas esta regla en cuestión, tienes la posibilidad de crear algo nuevo con ella o de reescribirla y adaptarla o de plano ignorarla por completo. ¿Por qué? Porque eso te lo va a dar tu propia experiencia creativa. Eso es lo padre de las reglas, que pueden ser rígidas, pueden ser flexibles, pueden ser fluidas. Lo único que te tengo que advertir es que cuando hablamos de reglas, automáticamente también estamos hablando de nuestros propios filtros de percepción, de nuestros prejuicios, así que te recomiendo empezar con reglas que han sido probadas a lo largo del tiempo por alguien a quien respetes. Y en fin, evalúa, prueba, aprende y decide si esta o cualquiera de estas reglas te funcionan a ti, porque así somos más creativos. Menos reactivos y más creativos. Regla número 16. Piensa con calma. ¿Recuerdas la regla número 13 sobre el silencio?
pues resulta que pensar con calma es aprender a meditar en silencio. Si queremos ser verdaderamente felices, plenos y creativos, debemos tomarnos el tiempo para ponderar ciertas cosas. Nunca permitas que alguien te presione para tomar una decisión urgente. Date un plazo razonable para pensarlo con calma. Cuando tomamos decisiones precipitadas, somos reactivos, y cuando tomamos decisiones ponderadas, con paciencia y con criterio, somos creativos. El Dalai Lama dice que una mente en calma trae fuerza interior y confianza en uno mismo. Cuando podemos tomar decisiones con esta fuerza interior y con esta confianza en nosotros mismos, podemos crear desde lo más auténtico de nuestro ser. De esta forma, en vez de reaccionar al medio ambiente, podemos proponer, podemos crear, podemos aportar y podemos hacerlo con confianza, con esta fuerza interior, con esta creatividad que nos caracteriza a los seres humanos. Aquí tengo otro ejemplo como para describir esta diferencia entre ser reactivos y ser creativos, y esta es una frase que se le atribuye a Aristóteles. Según este gran filósofo, el sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. La única forma de lograr esto es si te tomas el tiempo de ponderar, si logras pensar en calma, si logras estar tranquilo, si logras silenciar ese ruido mental que tenemos, si logras de alguna forma encontrarte a ti mismo a través de la soledad, si lo quieres ver, a través de la meditación, a través de la ponderación, a través de la contemplación o de cualquier otra práctica que te sirva para tomar decisiones más creativas y evitar tomar decisiones reactivas. Menos reactivos y más creativos. Regla número 48, la felicidad. Ay, la felicidad. Sí, la felicidad es uno de esos conceptos difíciles de explicar, es un intangible, es uno de esos conceptos abstractos que nos encantan a los creativos, y creo que es fundamental entender lo que significa ser feliz, o al menos tratar de explicarlo desde mi punto de vista, porque la creatividad y la felicidad tienen muchas cosas en común. Entonces, bueno, quiero dedicar este episodio completito al tema de la felicidad. Según Wikipedia y la mayoría de los diccionarios, la felicidad es esta emoción que se produce en un ser vivo cuando cree haber alcanzado una meta deseada. Aquí hay 3 conceptos clave que son creer, haber alcanzado y meta deseada. Vámonos por partes. Independientemente de que hayas alcanzado o no una de tus metas, la definición misma de felicidad dice que lo importante es creer que la has alcanzado. Y nunca falta el que sobra, según Mafalda. Siempre hay alguien que te dice, oye, pero entonces todo este concepto de la felicidad es una mera ilusión, porque si no tengo que alcanzar mis metas y simplemente creo que las alcancé, entonces ¿con eso puedo ser feliz? Pues sí, en parte sí, y definitivamente sí, si esa meta que estabas buscando era una meta deseada. Por lo regular, la felicidad viene acompañada de una sensación de alegría, satisfacción o muchas veces las dos. Y los psicólogos la definen como una medida de bienestar autopercibida, es decir, subjetiva, que influye en nuestras actitudes y en el comportamiento de todos los individuos. Hay muchísimas formas de describir la felicidad. Por ejemplo, Dean Burnett en su libro The Happy Brain dice que la felicidad es un poco como la sal que le pones a los alimentos. Si en el alimento hay poca sal, ese alimento es insípido. Y cuando un alimento es demasiado salado, más que disfrutarlo, muchas veces incluso nos genera este sentido como de repulsión o de que no queremos comer ese alimento. Por otro lado, Shawn Achor en este famosísimo video de TED sobre el feliz secreto para trabajar mejor, ese video que ya he mencionado tantas veces aquí en el podcast, en ese video él menciona que en nuestro mundo exterior, todo eso que nos rodea, solo influye 10% en nuestro nivel de felicidad. Dicho de otra forma, el 90% de nuestra felicidad proviene del interior y de cómo procesamos todo eso externo que está alrededor de nosotros. Shawn Achor afirma en este video de TED que lo que vemos con este lente con el que vemos el mundo, eso transforma nuestra realidad. Y si cambiamos ese lente, no solo cambiamos nuestro grado de felicidad, sino que también cambiamos el resultado de lo que vemos. Y una de las cosas más reveladoras que descubrí en este video es que si nuestra felicidad está más allá de nuestro horizonte cognitivo, nunca la vamos a alcanzar. Obviamente todo esto es una percepción y te voy a dar un par de ejemplos. Poner nuestra felicidad más allá de nuestro horizonte cognitivo, es decir, cosas como, por ejemplo,
cuando reciba ese dinero, entonces voy a ser feliz. O cuando me den esa promoción, entonces definitivamente voy a ser feliz. O cuando me compre, y ahí puedes poner cualquier cosa que te imagines, entonces seré feliz para siempre. Perdón, pero eso se llama status pelatus. Y sí, tengo todo un podcast completito hablando del status pelatus, entonces aprovecho para invitarte a que lo escuches al ratito, una vez que termines de escuchar este episodio. El status pelatus, todo eso externo que necesitamos adquirir o que queremos adquirir, solo puede predecir un 10% de tu felicidad. Creo que es evidente y sobra decirlo, pero lo voy a decir de todas formas porque es mi podcast y porque están escuchando. No, no es cierto. Es porque es importante y porque a veces se nos olvida. El dinero, las posesiones, las personas, el clima, los juguetes, las compras, los reconocimientos, las calificaciones, las etiquetas y una larguísima lista de etcéteras. Todo eso que sucede allá afuera, esos son factores externos y no tienen absolutamente nada que ver con tu felicidad. O por lo menos, según datos estadísticos, solo podrían predecir un 10% de tu felicidad. Claro, es obvio, es tan evidente que casi siempre se nos olvida y por eso mismo lo estoy incluyendo en estas reglas para la vida, reglas para tener una vida más creativa, plena y feliz. Prácticamente todos los grandes pensadores han hablado sobre la felicidad y no hablan de la felicidad como algo que se pueda poseer, sino más bien como algo que se descubre o que se vive o algo a lo que podemos aspirar. Y por eso mismo es tan importante poner la felicidad antes del horizonte cognitivo, en palabras de Shawn Achor, y es importante hacerlo así para que podamos alcanzarla. De alguna forma tenemos que aprender a invertir esta fórmula que nos han enseñado y en vez de buscar el éxito para luego ser felices, podemos invertir la fórmula y ser felices ahora mismo para luego tener éxito. Porque una cosa nos lleva a la otra. Y viéndolo como creativos, en realidad es un principio súper simple que definitivamente influye en nuestra motivación intrínseca. Por ahí hace algún tiempo ya grabé un episodio que se llama Felicidad no incluida y esta frase se la robé a Merlí. Merlí es un personaje súper pintoresco de una serie de televisión catalana, te la recomiendo muchísimo. Y bueno, en este episodio, que lo puedes escuchar después, en algún rato libre que tengas, hablo sobre este tema de la felicidad no incluida. Básicamente Merlí lleva a sus alumnos de filosofía a un centro comercial para que pongan etiquetas en los productos y esta etiqueta dice felicidad no incluida. La verdad es que es un concepto genial y pues bueno, ese episodio en particular de Merlí me enseñó una lección valiosísima. Imagínate si todas las grandes marcas tuvieran que incluir en sus productos o en sus servicios una etiqueta o una leyenda que dijera así en letras súper grandes, felicidad no incluida. El mundo sería otra cosa. En cierta forma, por culpa de Merlí, ahora cada vez que estoy a punto de comprar algo, principalmente online, me sucede más cuando estoy online en Amazon o en alguna otra tienda virtual, cuando veo el botón de comprar, me imagino el botón, en vez de que diga comprar, me lo imagino diciendo felicidad no incluida. Eso la verdad es que ha cambiado mucho mi percepción y aunque Merlí es un personaje, gracias Merlí por esta gran lección de vida, porque sí me ha servido muchísimo. Y en caso de que ya hayas visto la serie de Merlí, probablemente te identifiques. Entonces, bueno, cada vez que compres algo, recuerda que eso que estás adquiriendo incluye una cláusula que dice felicidad no incluida. Y si la felicidad no está incluida en las cosas, entonces, ¿cómo puedes ser más feliz? Primero, tienes que creer que puedes serlo. Eso es el primer paso para ser feliz. Segundo, aprendiendo a reinterpretar todos esos hechos o circunstancias que te rodean, tienes que aprender a reenfocar las cosas, cambiar tu lente de percepción y entendiendo que eso externo rara vez es una fuente de felicidad. Y como tercer punto, te recomiendo ponerte metas deseables, tangibles y, bueno, obviamente si son tangibles son alcanzables, porque eso te va a mantener constantemente en movimiento y vas a tener esas metas a la vista. Es decir, no te vas a frustrar y no vas a poner tus metas tan lejos que tenga que suceder algo primero para que luego seas feliz. Más bien al contrario, estás manteniéndote en un camino en el que ya eres feliz y estás poniendo tu mira en estas metas que son alcanzables y además son deseables. Si crees que necesitas algo externo para ser feliz, ¿qué crees? Te tengo una mala noticia. Así no funciona la felicidad. Y además, si necesitas algo externo para ser feliz, probablemente seguirás en el camino de los reactivos. En cambio, si crees que puedes ser feliz ahora y que además no necesitas nada externo para ser feliz, entonces habrás hecho uno de los descubrimientos más creativos que el ser humano puede tener.
Y bueno, este es un poco el resumen de cómo un concepto de la felicidad o el concepto de la felicidad se ha convertido en una de las reglas más importantes para mí, una de estas reglas para tener una vida creativa y plena. Y obviamente estoy compartiendo esta regla creativa contigo porque eso es lo que hacemos los creativos. Recuerda calificar el podcast en Facebook o en iTunes o marcarlo como favorito en Spotify. Si ya lo hiciste, gracias infinitas por ser uno de nuestros agentes del cambio. Y si alguna de estas ideas te ha ayudado, compártela. Eso podría hacer una gran diferencia en la vida de alguien. Así que no te pierdas ningún episodio, suscríbete al podcast, recuerda que juntos buscamos ser menos reactivos y más creativos. Soy Tomás Lash, espero que seas muy feliz y te deseo muchísimos descubrimientos creativos. Nos escuchamos pronto con más ideas al aire.